Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos de Arrieros Somos y en el camino. Andamos. Así es, el día de hoy estamos aquí en... Atenquique, Jalisco. Así es, en la parte de allá van a encontrar lo que es la fábrica. Déjenme voltearlos. Aquí vamos a ver lo que viene siendo la fábrica de Atenquique. Este pueblo de Atenquique se construyó a raíz de la fábrica. Uno de los dueños en aquel entonces dijo: quiero que mis trabajadores tengan su casa aquí cerca. Yo pienso que para que vayan rápido a trabajar, ¿no crees? Pienso que sí, como todos los patrones. O sea, sí, también para que tengan sus trabajadores casa, pero para que estén ahí rapidísimo para cuando se necesiten. No lo sé, pero pues bueno, de todos modos fue un buen patrón, porque pues el hecho de dar una casa a sus empleados, pues sí, la verdad es que sí, no es que se las daba, sino que se las prestaba. En el tiempo que tú trabajas aquí, te prestan lo que viene siendo tu casa. Lo muy importante es que quiero que sepan, es de que mi abuelito ahí trabajaba en Atenquique y hace años, y él era el que cuidaba la puerta. Se llamaba Refugio. Se llama Refugio Arredondo. Y yo venía aquí a visitar a mi abuelo. Y recuerdo también que con mi abuelita nos veníamos caminando todo este camino y bajábamos por un lado de la iglesia. No recuerdo por dónde, pero por un lado de la iglesia bajábamos, había un caminito. Ahorita sí, no sé si todavía esté. Ya no se ve el caminito. ¿No será ese que va ahí? Ahí se ve uno, ¿no? Mira, en esa área de ahí. Yo me acuerdo que caminábamos, le dábamos la vuelta al cerro. Ok, aquí en la fábrica de Atenquique anteriormente venían a trabajar de muchos lados, no nada más de aquí de cerca de Tuxpan, o de muchos lados venían a trabajar aquí a esta fábrica. Se dice que pagaban bien, ¿ah? Sí, eran de los mejores pagados. Allá en Tuxpan hay una colonia, le llaman la colonia La Floresta, porque en aquel entonces los de La Floresta eran los que trabajaban en Atenquique, y como les pagaban muy bien, pues construían sus buenas casas. Otra cosa interesante de aquí de Atenquique es la área de allá, donde ustedes ubican el puente, más o menos a esa altura del puente. Dicen que hace muchos años hubo una inundación. ¿Se imaginan ustedes que viniera el agua de allá? O sea, todo esto, y cubrió parte de Atenquique. Siendo en esta área de acá, ustedes van a ver la iglesia. Aquí hay una iglesia, pero anteriormente había otra allá. Ay, no sé si me alcanzan a distinguir. Otra allá de qué lado. Entonces el agua, todo venía de allá y tapó todo eso. Hubo una inundación del cual fallecieron varias personas. Ahorita vamos a ir para allá abajo para que vean ese templo, cómo está actualmente. Antes de irnos, quiero comentarles que aquí es un mirador que se encuentra en la parte alta de Atenquique, en el cual puedes ver absolutamente todo, miren, todo, desde la fábrica, todo, la carretera que va hacia Colima, todo el pueblo, la cancha de fútbol, la iglesia y parte del pueblo, miren. Por si algún día vienes aquí a Atenquique, sube hasta acá arriba, está muy bonito el mirador. Bueno, continuamos con el camino. No, hombre, cuando yo era niña aquí me la pasaba, juegue y juegue los columpios. Mi abuelo vivía allá. Mi abuelo tenía, vamos para allá. Mi abuelo tenía una de las mejores vistas de Atenquique, la carretera. Pero nos gustaba. Y tenía una casa bien grandota, era una de las casas más grandes de aquí de Atenquique también. Nada más que ahorita ya no está, ahorita ya no existe. Esto es lo que queda de aquella casa. Por aquí bajábamos. Pero ya no está, ya no existe la casa. Pero todo eso era la casa de mi abuelo. Todo eso. Miren, también tienen canchas. Cancha de fútbol, cancha de tenis. No, hombre. No, en aquel entonces cuando yo era niña yo me imaginaba muchísimas cosas. Era toda una exploradora. Me metí aquí a esta área de aquí jugando.
Y mi abuelo también llegó a trabajar aquí, en esta casa, también cuidando la puerta. En aquel entonces, no sé por qué cuidaban la puerta. Ahí mi abuelo ahí trabajaba y le traíamos lunch a esa casota grandote que está ahí. Y todos los días bajábamos con mi abuelita a vender pollo. Ahí veníamos caminando todo este camino, trayendo una charola de pollo. Mi abuelita se llamaba Marta Carrizales. También hubo un tiempo en que mi abuelo también trabajó ahí, cuidando ahí. También le llegamos a traer lunch ahí. Tantos recuerdos tengo de Atenquique, Jalisco, localidad de Tuxpan, Jalisco, recuerden. Allí anteriormente, ahí era un cuartel. Ahí fue cuando mi abuelo conoció a mi abuela. Mi abuelo era militar y mi abuelita vendía naranjas. Y ahí cuando mi abuelo anduvo aquí en Atenquique fue cuando la conoció. Y esa es la iglesia que les comentaba. Y esta es la lista de las personas que fallecieron. Dicen que alrededor fueron como de 20 personas que fallecieron en aquel entonces en la inundación. Ustedes se imaginan, estar en misa, porque esa era una iglesia, y estaban aquí en misa, y aquí estando en misa, pues se viene el agua de allá. De allá viene el agua y se lleva a la gente que estaba aquí en misa. ¿Tú qué sabes de esto? Pues menos que tú. Pero imagínate la desesperación que tuvieron que sentir o que sintieron las personas que estaban en misa al ver que poco a poco o de jalón se llenó de agua. Ahorita Tenquique ya no es como lo que era antes. Se imaginan, todo esto era tan bonito y aparte tenía muchísimas personas viviendo aquí en Atenquique. Ahorita ya son pocas las personas que viven aquí. Sí trabaja mucha gente, pero mucha gente ya no se queda aquí. Muchas se van a Tuxpan. Había muchísimas cosas. También me habían dicho que habían albercas. Aquí era otro pueblo que tenía casi todo. Habían albercas. Muchísima gente trabajaba. Ahorita ya no. Ya hay muchas casas vacías, muchas casas solas, derrumbadas también. Bueno, antes trabajaba aquí a Tenquique, pues traían mucha madera de toda la región y mi papá traía un camión de raja y aquí venía a cobrar. Aquí son las albercas. Sí son las albercas estas, ¿no? ¿Sí era por aquí? Miren, aquí hay otra cancha de tenis. Y aquí son las albercas. Uy, me da miedo. ¿Vas tú primero? Pues aquí estaban las albercas. Yo me acuerdo que mi tío trabajaba aquí en Atenquique, y él cada fin de semana venía con su familia aquí a las albercas. Miren, se imaginan tantos lugares bonitos que hoy ya no hay.
ya no existen. Yo me imagino que debe haber sido muy bonito en su tiempo, ¿no? Tantas cosas que hoy en día ya no existen, o hoy en día ya se perdieron. ¿Se imaginan ustedes en aquel entonces que venían la familia a disfrutar, que había muchísima gente aquí en este pueblo, mucha gente que trabajaba aquí, felices, contentos, venían a disfrutar de las albercas y que ahora pues ya no existen? Estamos aquí en el mesón Histórico de Atenquique. de aquí de Tenquique. Este mesón fue construido en el año de 1700 más o menos. 1700, 1750. Dícense por ahí. Y dicen también, imagínense que aquí no existía en ese entonces Atenquique. O sea, Nada más era este punto de paso hacia Manzanillo. Por aquí pasaba el camino real a Colima. nos gustaba pasear, nos gustaba, al momento de pasear, pues empezábamos a ver cosas que decíamos, esto no lo sabíamos. O sea, no sabíamos que esto existía, no sabíamos que aquí había historia, no sabíamos que por aquí había pasado fulanito, perenganito o manganito. Eran puntos importantes en la historia y cerca de nuestra casa. Así es, cosa que nosotros no sabíamos, o sea, que teníamos historia aquí en nuestro Tuxpan y pues, o cercanos, ¿no? Entonces, a mi esposo siempre le ha gustado andar en terracería y todo eso, y me dijo, vente, vamos, y por allá, por aquel lado, te vamos a nomás a entrar ahí a la entradita. No traemos buen vehículo, buenas balatas. Exacto, no traemos buen vehículo, entonces, no podemos subir más arriba. Así, y luego estaba bien feo, en aquel entonces estaba muy feo. Ahorita quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Pero pues empezamos aquí en lo que viene siendo el primer video que tomamos fue de aquí, y el nombre que decidimos ponerle fue Arrieros Somos, y en el camino andamos por ese camino que era del Real a Colima. Las personas que transportaban mercancías, había muchos arrieros, y hay veces que se quedaban en el camino, pues fallecían, y pues eran encontrados o por otros caminantes del camino, otras personas que transitaban por el camino y pues los enterraban, y ese era su lema, somos arrieros y en el camino andamos, hoy me toca a mí. Entonces ahí fue donde dijimos, así lo vamos a llamar, Arrieros Somos y en el camino andamos, porque había eso de ahí, y de ahí lo tomamos. Pero bueno, sigamos viendo el mesón de Atenquique, Jalisco, municipio de Tuxpan. Bueno, pues ahí me corrige, no sé si es localidad, municipio o delegación o ranchería no, pero pues total es de Tuxpan, Jalisco. Camino Real de Colima
Fue construida, Es la finca, ¿no? fue construida finca en la época de la colonia entre 1700 y 1750. Se utilizó como cambio de postas de la diligencia que cubría la ruta entre Guadalajara y Colima. En 1976 estuvo aquí el señor cura don Miguel Hidalgo y Costilla de paso a Colima a tomar posesión del curato. En abril de 1858 estuvo en la finca don Benito Juárez, de paso para Manzanillo, compañía de sus ministros Degollado, Ocampo, Guzmán y Prieto. En 1866 pasó por aquí, Por aquí. por aquí al frente de sus tropas el jefe del ejército de Occidente, general Ramón Corona. El 2 de julio de 1858, en la llamada Guerra de 3 años o de Reforma, sostuvieron en este lugar un combate las fuerzas liberales comandadas por los generales Santos Degollado y Pedro Gasón contra las tropas conservadoras al mando de los generales Miguel Miramón y Leonardo Márquez. Fue reconstruida en los años de 1960 al 61 por la Unión Forestal de Jalisco y Colima S.A. Vamos a ver la puerta principal. Mira, imagínate cómo era la esta para prender la luz En aquel entonces, en aquel que entonces. no había... Los diseños. Esta es la puerta. Cómo se cerraba antes. Aquí está cerrado, no podemos ver. Pero vamos a ver si vemos algo. Miren. Aquí llegaban a descansar. Ey, este es un cuarto. La madera ya. Aunque Pero yo ya le creo, metieron, ¿no? quiero imaginar que ya esta parte fue reconstruida. Sí, porque ya se ve. Se ve mejorcito que lo demás. Ujú. Está bien, yo me imagino que aquí viene siendo como la sala de estar. Aquí Esa también es espérense. construcción Ahorita nueva. los atendemos. Ahorita les damos cuarto. Y, o a lo mejor era donde se cansaban. Yo me acuerdo que mencionaban que había un lugar de caballos, o sea, como traían mulas y traían mercancía, había un lugar donde guardaban las mulas y todo eso. Miren, aquí habían pintado anteriormente un mural. La fábrica de Tenki, que es esa de allá, los personajes. No sé si son los que hayan pasado por aquí, que quiero suponer que sí, porque si está la fábrica de Tenki allá, yo me imagino que sí. No, qué bonito eran aquellos entonces, las construcciones, miren. Bueno, bonito para los que les gustaba. Porque hoy en día yo imagino que a nadie le gustaría quedarse en un lugar sin luz, alejado de su casa. Sí, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? No, todo oscuro, oscuro por aquí. No había como ahorita que hay, por ejemplo, muchas casas aquí alrededor, no. Este era un hotel de paso, se puede decir, ¿no? No había mucha gente, todo era bosque, todo eran pinos, todo era ¿y cómo se les ocurrió construir eso en un lugar tan solo, tan alejado? Porque estaba a paso de... Estaba entre el camino entre Guadalajara y Manzanillo. O sea, siempre hay puntos donde pues tienes que descansar. Miren, este era un cuarto y yo imagino que era el primero, porque de aquel lado está la entrada. Entonces este da para la entrada. O quién sabe si era cuarto, Sí, era un cuarto. porque ahí hay dos puertas. ¿Comentabas algo sobre la estructura? Sí, pues este es uno de los cuartos que hicieron, bueno,
que fue hecho al principio por la estructura, por los ladrillos, no son ladrillos, es bóveda, es barro, es lodo. Entonces es de las estructuras que hicieron en 1800, en 1700. Las puertas, la madera, cómo todo se va acabando, cómo ya nada más quedan las ruinas de aquel entonces, de todo lo que alguna vez fue un lugar de paso. Y de belleza, porque todo esto era bosque. Entonces ha de haber sido muy, muy bonito el paisaje este, de este lugar. Aquí hay más cuartos. Se dice que era donde los arrieros iban de camino hacia ya sea así es, hacia Guadalajara o Manzanillo, y pues aquí llegaban a descansar en aquel entonces. Cuando vinimos a grabar la primera vez no podíamos entrar aquí. Eso estaba cerrado. Estaba cerrado. Qué bueno es que poco a poco vayan pues dejando que veamos este tipo de arquitecturas, este tipo ¿cómo se puede decir? De historia. De historia, así es, cómo está por dentro, porque es lo que nos llama la atención, de cómo estar por dentro. Imaginarse uno, cuando uno entra aquí, se imagina cómo era antes, o sea, como que en su mente empiezas a imaginarte el pasado, cómo fue. Eso es por la parte de afuera. Tú primero, amor, porque a mí me da miedo. Esta es una entrada eh, hacia el mesón. Hacia el... Mira. Yo creo que aquí estaban los cuartos, ¿no? Mira, yo pienso que aquí eran los cuartos y acá era donde ponían los caballos, los burros. Sí, yo pienso que sí va a ser donde ponías la mercancía. Es lo más seguro. Porque no son cuartos. Yo me imaginaba que iban a ser cuartos, pero no son cuartos, miren. No son cuartos, es como un salón grande y como una terraza. Parece más una terraza, entonces puede ser que aquí sea. Nosotros estamos suponiendo, porque pues no hemos encontrado a alguien que nos dé información y pues al venir nos imaginamos Así es. lo que pudo haber sido el lugar. Sí, aquí hay cuarto más grande. Este es más grande que el de acá. El de acá es más chico. Ustedes se imaginan, voy a querer un cuarto. Sí, claro que sí. Me queda un cuarto de, ¿cómo les llaman? ¿Sencillo o doble cama? ¿Lo quiere con baño o sin baño? ¿Lo quiere con baño? Sí. ¿De veras? ¿Y el baño aquí dónde estará? No había baño. ¿Habrá sido escuela? Son bancas de escuela. Si alguien sabe información sobre esto, ya saben, pónganlo en los comentarios. Porque hay bancas de escuela aquí. Pudiera ser, habrán sido salones. Posiblemente sí lo hayan acondicionado como alguna escuela para aquí, para el pueblito, después de, pues, en la reconstrucción, se adaptó pues, para que diera algún servicio aquí al pueblo. Teorías, Todas son teorías. mitos y leyendas.
pero lo que sí fue un hecho es de que sí fue un mesón. En 1750, en aquel entonces, sí fue un mesón, sí fue un lugar donde llegabas a descansar, fue un lugar donde llegabas a descansar y dejabas tu mercancía resguardada y al día siguiente a seguir tu camino hacia, ya sea hacia Manzanillo o hacia Manzanillo o hacia Guadalajara. Pero sí, esto sí fue un mesón. Lo que haya sido después no lo sabemos nosotros. Pero simplemente nos imaginamos porque vemos ahí lo que son bancas. Pero sí, miren, cómo es que Atenquique también cuenta historias. Pues ya tiene, ¿no? ¿Qué dice? Camino Real de Colima. Camino Real de Colima. Dicen que yo no soy. Camino Real de Colima. Dicen que yo no lo sé. Dicen que yo no lo sé. En compañía de mi chata. En compañía de mi chata. De rodillas De rodillas lo andaré. Camino Real a Colima. Espérate. Fíjense nada más el detalle. Fue hecho en piedra y la imagen también. Ese detalle de la imagen. Tallada en piedra. No me había fijado en eso. Una imagen tallada en piedra. Ese ya tiene tiempo porque la primera vez que vinimos ya tenía. Y vinimos hace que unos 10 años. Más o menos por ahí. Y el letrero es un verso de la canción del Camino Real de Colima. Así es. Y eso es todo para el día de hoy. Aquí, si ustedes llegan a venir a Tenquique, Jalisco, y tienen hambre en las mañanas, venden unas tortas muy buenas, muy buenas. Después de lo amarillo, en donde está el taxi, ahí venden unas riquísimas tortas ahí en la tienda. Para cuando a ustedes se les antoje venir para acá, ahí pueden llegar en las mañanas, venden unas ricas tortas. Y así nos despedimos de Atenquique, Jalisco. Un lugar lleno de historia. Hasta pronto, Atenquique. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.